Muy buenos días. Les saludo, hermanos queridos, bienvenidos a la clase de escuela dominical de la Iglesia Ciudad de Dios en Cali. Tengo el gusto de invitarlos a esta enseñanza sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689, muy necesaria para que estemos unidos y fuertes en la doctrina. Para esta clase es indispensable que tengas en tus manos el libro de la Confesión de Fe. Este libro, si no lo tienes, vamos a darte un vínculo donde lo puedas descargar. Debes tenerlo en tu mano para poder seguir las enseñanzas. Sin más, los invito a estas enseñanzas, que el Señor edifique su iglesia y nos haga fuertes en la fe. Dios les bendiga. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Nuestro Padre, nuestro buen Dios, alabamos y bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchísimas gracias por este día del Señor. Un día hermoso, un día anhelado, el día de nuestra pasión, de nuestro deseo, de nuestro deleite en ti. Te damos gracias porque esta mañana pudimos estar en tu casa, adorándote, escuchando tu palabra, teniendo comunión íntima contigo. Y ahora tenemos la oportunidad de tener una clase adicional para aprender los fundamentos de nuestra fe. Ponemos en tus manos nuestro estudio de esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a repasar, y Benja, si me pueden traer un vasito con agua, una botellita con agua, por favor. Vamos a repasar las doctrinas que hemos visto hasta ahora. Recuerden, estas son las doctrinas fundamentales que enseña la Escritura y hacen parte de la estructura vital de la fe de una persona cristiana que profesa la sana doctrina y de una iglesia bíblicamente constituida. ¿Cuáles son esas doctrinas? En primer lugar, inspiración plenaria y verbal de la Escritura. 2, la grandeza y soberanía de Dios. 3, la doctrina de la Trinidad. 4, el decreto de Dios. 5, la predestinación. 6, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. 7, la doble naturaleza unipersonal de Cristo. 8, la justificación por la fe sola. Y entramos en un bloque muy importante de estas doctrinas que resume la doctrina de salvación que enseña la Biblia. El nombre técnico para la doctrina de salvación es soteriología. Soteriología. Y estas 5 doctrinas claves resumen la doctrina de salvación de la Biblia. Y en la historia de la iglesia se conocen como tulip, por la flor típica, la flor clásica, la flor emblemática nacional del país de Holanda, donde se realizaron unos debates que trajeron a la manifestación pública, después de la oposición de personas que iban en contra de la Reforma Protestante, se manifestaron públicamente de esta manera, así ordenada, las 5 doctrinas que se conocen como doctrinas de la gracia o doctrinas claves para la enseñanza de la verdadera salvación, del verdadero evangelio de la gracia de Dios. La palabra tulip, el tulipán, con cada una de las letras representa una de las doctrinas. La T, total depravación. La U, unilateral elección. La L, limitada expiación. La I, irresistible llamamiento. Y la P, perseverancia final. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, llamamiento irresistible, o también se llama gracia irresistible, y perseverancia final de los santos. Y en la última de nuestras clases vimos la depravación total humana. Este símbolo de un círculo totalmente negro representa la depravación total humana. Pero recuerden que a ese símbolo le agregamos algo, le agregamos una espiral, porque leímos en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa pregunta retórica, la respuesta es negativa siempre. Nadie. Es decir, que la maldad que hay en el corazón del hombre caído es insondable.
incalculable. Y por eso esta doctrina se llama depravación total. También se conoce con el nombre de incapacidad total, depravación total o incapacidad total humana. Y esta doctrina ha tenido una controversia a lo largo de la historia porque no todos los cristianos, muchas personas en la historia de la iglesia, influenciadas por un mito que se generó en la historia de la humanidad, creo yo, a partir del mismo demonio, que sembró en el hombre ideas relacionadas con la autonomía humana, la autonomía del ser humano. El diablo, en el jardín del Edén, trató de convencer a los seres humanos, al hombre y a su esposa, de que ellos podían vivir sin Dios. Él trató de convencer al hombre de que el hombre viviría mejor siendo un ser autónomo. Y su primera mentira, la primera mentira del diablo, es la mentira de la autonomía humana. Dios define el ser del hombre y le da sus límites. Dios creó al hombre para vivir en dependencia de Él, para vivir unido a Él. Y que lo que la serpiente le dice a la mujer es: tú no tienes que vivir en dependencia de Dios. Tú puedes ser un ser, una criatura igual a Dios. La primera gran mentira, que la criatura podría llegar a ser igual al Creador. Eso es una gran mentira. Pero esa gran mentira, el diablo, que ya era una criatura corrompida y muy mala, le dice a la mujer que ella puede definir qué es bueno y qué es malo. Y le dice a la mujer: el árbol que Dios te señaló como malo, que te iba a traer la muerte, no te traerá la muerte. Todo lo contrario, es un árbol tan bueno que cuando lo comas serás como Dios. ¿Y qué le quiso decir? Serás autónoma. No tendrás que rendirle cuentas a nadie. Vivirás en total independencia. Cuando comas del árbol, serás un ser totalmente soberano, totalmente autónomo. Dios, tu creador, dice que Él es el único ser autónomo. Él dice que Él es el único ser soberano. Pero eso no es verdad. La verdad es que si tú comes del árbol que Él te prohibió, tú vas a ser autónoma. Tú vas a ser soberana. No vas a tener limitación de ninguna clase. Y lo más importante, no vas a tener que rendirle cuentas a nadie. Y la mujer creyó. Y comió. Y una vez comió, le dio a su marido. Y su marido comió con él por otras razones. La Biblia nos dice claramente que Eva comió engañada, pero creyendo que lo malo era bueno. Pero Adán no estaba engañado. Adán comió del fruto, prefiriendo tener a su esposa, mantener a su esposa, amaba a su esposa grandemente y prefirió conservar a su esposa ya caída que seguir en dependencia del Dios bueno que lo había creado. Y en cierta manera él también cayó en ese gran engaño de que podían vivir sin Dios en una total autonomía. Y a partir de esa idea diabólica original de la autonomía humana, a lo largo de la historia de la humanidad se ha creado o se ha generado un mito, el mito del libre albedrío. Ese mito del libre albedrío, contrario a lo que la Biblia enseña, que ya vimos, y la Biblia enseña que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que es totalmente incapaz de acercarse a Dios, es totalmente incapaz de prepararse a sí mismo para la salvación. El hombre no puede obtener la salvación ni prepararse para ella. Pero contrario a eso, el mito del libre albedrío dice que el hombre es libre completamente, totalmente autónomo y que el hombre cuando quiera puede acercarse a Dios, prepararse para la salvación y recibirla. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido una gran controversia y es entre la incapacidad total humana que enseña claramente la Biblia y el mito del libre albedrío. Es decir, la pregunta es si el hombre tiene capacidad para acercarse, prepararse
o buscar a Dios para su salvación o no la tiene. Si la Biblia enseña que no la tiene, hay quienes enseñan que sí la tiene. Y esa controversia es lo que le ha hecho el más grande daño a la enseñanza sobre la salvación a lo largo de la historia. Vamos entonces hoy a ver eso, vamos a ver hoy ese gran enemigo del verdadero evangelio de la gracia de Dios, el mito del libre albedrío. Y vamos a comenzar definiendo algunos términos. Definamos la palabra albedrío. No es albedrío como algunos dicen, el mito del libre albedrío, no, es albedrío. Albedrío, aquí está escrito, mire, albedrío. La palabra albedrío significa simplemente voluntad, voluntad, y señala la facultad del alma humana que le permite hacer elecciones. El albedrío o la voluntad humana es la capacidad que tiene el ser humano de hacer elecciones. El hombre puede pensar, sentir, correlacionar, razonar, ponderar y al final tomar una decisión. Cuando él decide, esa es la facultad de la cual llamamos albedrío. La palabra libre, o sea, lo que estamos estudiando es el mito del libre albedrío. Primero la palabra albedrío es voluntad, ahora la palabra libre. ¿A qué se refiere la palabra libre? La palabra libre se refiere a capacidad, capacidad. La palabra libre significa que la voluntad es capaz. Capaz. ¿Capaz de qué? Capaz de que, según el mito, es capaz de todo. Capaz de todo. Según el mito del libre albedrío, la voluntad humana es capaz de todo. El hombre, según el mito del libre albedrío, es capaz de liberarse a sí mismo de cualquier cosa, de hacer cualquier cosa. No tiene restricciones, no tiene coacciones, ni internas ni externas. Según el mito, el albedrío es totalmente soberano, totalmente soberano. Ni siquiera Dios puede saber lo que un hombre quiere hacer con su voluntad. Y dicen los seguidores del mito que este albedrío es totalmente neutral, que está en un terreno en el cual él solo delibera, él solo, sin ninguna coacción, sin ninguna influencia, puede decidir lo que quiere hacer. Según los seguidores del mito, el albedrío es libre de Dios, el albedrío es libre del diablo, el albedrío es libre de sí mismo y tiene una libertad tan absoluta que puede decidir aún en contra de su propio deseo. Es decir, que si yo quiero, puedo decidir matar a mi mamá simplemente porque quise decidir matar a mi mamá. Y yo puedo decidir en contra de lo que yo soy, quiero, pienso, siento, en contra de mis inclinaciones, porque según ellos, mi albedrío es totalmente soberano. ¿Dónde se origina el mito? Como ya dijimos, creemos que la base fundamental del mito se originó en el jardín del Edén, cuando el diablo le presentó al hombre la mentira, la gran mentira de la autonomía humana, de la posibilidad de que el hombre sea un ser autónomo, totalmente libre de Dios, totalmente libre de todo, un ser independiente que no tiene que dar cuentas a nadie, que no tiene limitaciones. Ese es el origen edénico, diabólico del mito del libre albedrío, pero fue cristalizado y presentado de una manera potable y ya digerible por la razón humana desde la filosofía griega. Los grandes filósofos griegos de la era precristiana, ellos comenzaron a poner las bases para este mito. Platón, por ejemplo, su filosofía platónica declara que el ser del hombre es bueno en su interior, en su espíritu, en las ideas, el hombre es bueno. Y la carne, lo que está por fuera, lo externo, lo material, es malo. Entonces, para Platón hay dos mundos, un mundo de las ideas, que es un mundo espiritual, y un mundo corporal o físico que es malo. Y eso es lo que se conoce como el dualismo filosófico, la contienda entre lo bueno y lo malo a partir de lo material y lo inmaterial. Ese origen, esa percepción hace que en el interior del hombre se empiece a percibir que el hombre tiene que tener
absoluta libertad del mal, y esa absoluta libertad del mal debe estar adentro de su ser. Así que Platón comienza a esbozar ideas que le van dando origen al mito. Aristóteles ya avanza un poco más, y Aristóteles ya habla de la voluntad exaltada del hombre, de que el hombre tiene una voluntad muy capaz que puede llegar a hacer cualquier cosa. Estos filósofos griegos le dan una base humanista y filosófica al mito. Pero ¿cómo entra el mito a la fe cristiana? Cuando los filósofos del primer siglo se convierten al cristianismo, ellos traen las ideas platónicas, neoplatónicas, aristotélicas y las trasladan al cristianismo. Uno de ellos muy particular, Orígenes de Alejandría, así se llamaba el filósofo, Orígenes de Alejandría. Los filósofos son deterministas, es decir, ellos insisten o enseñan fuertemente de que el hombre no tiene responsabilidad sobre las cosas que suceden en la tierra, que todo está controlado por los dioses. Los dioses controlan todo y ellos determinan todo y el hombre no es responsable. Orígenes trató de mostrar que la Biblia enseña que el hombre sí es responsable, y para combatir el determinismo de los filósofos, Orígenes hizo un énfasis en la responsabilidad humana y fue el primer filósofo cristiano que le dio como un inicio a este mito del libre albedrío. Orígenes de Alejandría. Después de Orígenes de Alejandría aparece en el siglo IV, V, un monje inglés que se llama Pelagio, y esas ideas de Orígenes y de los filósofos en Pelagio toman cierta fuerza, cierta connotación, y de ahí en adelante van avanzando las ideas sobre el libre albedrío en la cristiandad. Aparecen unos personajes que están ligados a este mito y que nos es necesario entender. Ya mencioné a Pelagio. En contra de Pelagio, en el siglo XV, en contra del mito del libre albedrío, predicó San Agustín o Agustín de Hipona, quien tiene un tratado completo en contra del mito del libre albedrío. Pelagio enseñaba las ideas de Pelagio favorecían el mito, pero más adelante, después de la disputa entre Agustín y Pelagio, que fue ganada por los agustinianos en el concilio de Cartago, a finales del siglo IV y principios del V, los pelagianos, que aunque perdieron, se convirtieron posteriormente en ganadores porque inventaron una postura intermedia entre el agustinianismo y el pelagianismo que se conoce como semipelagianismo, que es más o menos un favorecimiento del mito del libre albedrío. Luego aparece otro teólogo muy destacado que es Tomás de Aquino, que también en la época escolástica, en la época de la Edad Media, también favorece el mito del libre albedrío. Y más adelante, repitiendo la disputa entre Agustín y Pelagio en el siglo XVI, aparece Martín Lutero. Martín Lutero predica en contra del mito y escribe un libro que se llama La esclavitud de la voluntad, en latín De Servo Arbitrio, un tratado completo en contra del mito del libre albedrío. Pero a favor del mito aparece un destacado teólogo de su época, un humanista, Erasmo de Róterdam. Y Erasmo de Róterdam, alineado con la enseñanza de la Iglesia Católica, que es semipelagiana, favorece el mito, y el mito coge mucha fuerza después de Erasmo. Después de Erasmo, contrario a las ideas de Lutero y de Calvino, en la época de la Reforma aparece otro hombre muy destacado que es Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, un holandés, que favoreció las ideas del libre albedrío y promovió muchísimo el mito del libre albedrío en su época, tanto que llegó a ser la enseñanza dominante de esa época. Luego aparecen, repitiendo la misma historia entre Agustín y Pelagio y Lutero y Erasmo, la disputa en Dordrecht, en Holanda, entre calvinistas, es decir, los sucesores de Calvino, y arminianos, es decir, los sucesores de Jacobo Arminio, y ahí es donde se produce la gran controversia que da origen a las 5 doctrinas claves del tulip, en una ciudad llamada Dordrecht, en Holanda. Y es exactamente la misma disputa, los arminianos favoreciendo el mito del libre albedrío y los calvinistas favoreciendo la doctrina bíblica de la depravación total humana.
Más adelante y más contemporáneo y relacionado con nosotros aparece Juan Wesley, el fundador de las iglesias wesleyanas o metodistas, de donde surgen las iglesias pentecostales o carismáticas. La segunda gracia enseñada por Wesley le da origen al movimiento carismático en el siglo XX. Como ustedes pueden ver entonces, siguiendo esa línea de Wesley, todas las iglesias carismáticas del siglo XX favorecen el mito del libre albedrío. A la Asamblea de Dios, Interamericanas, Cuadrangular, Movimiento Misionero Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las iglesias, excepto las que tienen una conexión histórica con Lutero, con Calvino, con Carlos Spurgeon, con George Whitefield, con los puritanos, con Jonathan Edwards, con John MacArthur, con R.C. Sproul, con Sujel Michelén, con las personas que seguimos esta línea, que nos conocen como agustinianos o calvinistas, solamente nosotros vamos en contra del mito del libre albedrío. Esto es un recorrido histórico para que sepamos dónde estamos parados. John Wesley creía la doctrina de la depravación total humana, pero la suavizó enseñando algo que se llama la gracia preveniente, es decir, que por la muerte de Cristo en la cruz, la incapacidad total humana se quitó para todos los hombres, y a partir de ahí cada hombre tiene libre albedrío y puede decidir. O sea que Wesley no es un arminiano puro, sino es una variante de arminianismo, pero igual termina favoreciendo el mito del libre albedrío. Ahora lo más importante no es lo que ha pasado en la historia, aunque saber lo que ha pasado en la historia es muy importante. Lo más importante es saber qué dice la Sagrada Escritura. Y aquí lo que vamos a hacer es a repetir rápidamente lo que ya vimos en la clase pasada. ¿Qué dice Génesis capítulo 6, versículo 5? Deberíamos saber ese texto de memoria. Vio Dios que la maldad era mucha sobre la tierra y se arrepintió de haber creado al hombre, porque los pensamientos del corazón del hombre, desde el pequeño hasta el más grande, eran de continuo, ¿qué? Solamente el mal. Esa declaración admite la posibilidad de que el hombre sea libre, un ente autónomo que puede escoger por sí mismo hacer lo que quiera y acercarse a Dios. No, definitivamente no. Génesis 6:5 dice claramente que el hombre no es libre, que el hombre es esclavo del mal, que el hombre no es autónomo, que el hombre no puede hacer el bien. Buscar a Dios es hacer el bien. Y Génesis 6:5 dice que el hombre no puede hacer lo bueno, que su pensamiento es de continuo solamente el mal. Pero ¿qué dice Isaías 64:6? Otro pasaje que ya vimos. Todos nosotros nos descarriamos, todos somos como suciedad, y nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. Es decir, que cuando hacemos lo bueno a los ojos de Dios, lo que es bueno a los ojos de Dios, cuando lo hace un hombre que tiene un corazón inconverso, lo único que hace es pecar. Es decir, que las buenas obras de los hombres sin Cristo no son más que excelentes pecados. Son trapos sucios de inmundicia, y nosotros vimos aquí por qué esas buenas obras no pueden ser consideradas buenas. ¿Recuerdan los 3 requisitos que tiene una buena obra para que sea considerada buena? Primero, debe ser hecha conforme a la ley. Segundo, debe ser hecha con fe. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tercero, debe ser hecha para la gloria de Dios. Primera a Corintios 10:31. Y ningún hombre en un estado como el estado del hombre caído puede tener fe o puede hacer algo para la gloria de Dios. Este pasaje favorece la idea de que el hombre es un ser autónomo, independiente, libre, totalmente neutral. Señala este pasaje que el hombre tiene una voluntad neutral, que puede decidir por sí mismo en cualquier momento acercarse a Dios o hacer el bien. La respuesta es no. Pero luego viene Jeremías 13:23, un pasaje muy impactante este pasaje. ¿Mudará el etíope, es decir, el hombre de raza negra, su piel, o el leopardo perderá sus manchas? ¿Podéis hacer vosotros lo bueno estando habituados a hacer lo malo? Son 3 preguntas retóricas
Ya les he dicho que es una pregunta retórica, es una pregunta cuya respuesta es obvia. La respuesta es tan obvia que no necesita respuesta. Es más, las preguntas retóricas no son más que afirmaciones negativas de una verdad. ¿Mudará el etíope su piel? No. ¿Cambiará el leopardo sus manchas? No. ¿Podéis vosotros hacer lo bueno estando acostumbrados a hacer el mal? No. La respuesta es sencilla. ¿Puede el hombre por su libre albedrío hacer el bien? No. Definitivamente no. La Biblia enseña que no, y que no, y que no, y que no. Pero el hombre en su maldad y bajo su engaño diabólico, el famoso engaño de la autonomía humana, el hombre se ha creído y autoengañado a sí mismo de que sí. Y al hacerlo, que lo crean los humanistas que no tienen que ver nada con Cristo, como dicen aquí en mi tierra, vaya y venga. Pero que lo creamos los cristianos significa hacerle un daño muy grande a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces la salvación no depende de Cristo, sino depende de Cristo y de yo, de la persona de yo, de que yo puedo, de que yo soy libre, de que yo elijo, de que yo tengo un papel ahí. Entonces es Cristo y la persona de yo. En cambio la Escritura dice que es Cristo y solo Cristo, que es una cosa muy diferente. Ahora vamos a ver un pasaje. Este pasaje es el pasaje clave en esta doctrina. Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. Hasta aquí se puede decir que estábamos repasando. Pero ahora vamos a ver el pasaje clave en esta doctrina. Mateo 7, 17 y 18. Estas son palabras hermosas, estas son palabras trascendentes, estas son palabras de poder, palabras que salen de la boca de nuestro amante Salvador. Mateo 7, 17 y 18. Dice: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Pastor, ¿eso qué tiene que ver con el mito del libre albedrío? Esto tiene que ver con el mito del libre albedrío porque aquí se presentan dos principios fundamentales sobre la antropología humana, cómo funciona el ser humano. Aquí hay dos principios fundamentales. El primero es este: la voluntad. ¿De qué estamos hablando? El mito del libre albedrío es un mensaje acerca de ¿qué? De la voluntad humana, ¿verdad? Este pasaje dice que la voluntad humana está ligada a la naturaleza humana. Es decir, que la naturaleza humana determina las decisiones de la voluntad. Miren, todo buen árbol da buenos frutos. La expresión buen árbol, ¿a qué se refiere? A la naturaleza del árbol, ¿sí? La naturaleza del árbol es como buena. Y como la naturaleza del árbol es buena, las decisiones que el árbol toma, entiéndase que el árbol es un ser humano, ¿cómo son las decisiones de un árbol bueno si la naturaleza del árbol es buena? Buenas. Pero dice, pero el árbol malo da frutos malos. Si la naturaleza del árbol es mala, ¿cómo son las decisiones de la voluntad de ese árbol? Malas. Y ahora viene lo más grande. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Ven la relación entre la naturaleza y la voluntad? Entonces, los proponentes del mito del libre albedrío dicen
que la voluntad es neutral y que la voluntad puede tomar decisiones buenas a pesar de que la naturaleza es mala. ¿Sí me están entendiendo? Lo cual la Biblia no enseña. La Biblia enseña que la voluntad no puede decidir por sí misma. La voluntad no es libre. La voluntad está ligada a la naturaleza del ser. Si el ser es bueno, la voluntad va a tomar decisiones buenas. Si el ser es malo, la voluntad va a tomar decisiones malas. No puede un árbol malo, que dice la Biblia sobre el hombre caído, que es bueno o malo. ¿Puede un hombre malo tomar decisiones buenas? No. Veámoslo en Cristo. Cristo es el árbol bueno. ¿Puede un árbol bueno como Cristo tomar decisiones malas? Conclusión, la voluntad está ligada a la naturaleza. Pregunta, ¿es la voluntad libre? La voluntad no es libre. El hombre no puede decidir de una manera neutral. El hombre no puede decidir ir contra su naturaleza. La naturaleza del ser humano es, cuando el ser humano no está tan depravado, amar a su mamá. ¿Podrá un ser humano que no esté tan desadaptado, tan destruido, matar de un tiro a su mamá? No, ¿por qué? Porque ¿cuál es su naturaleza? Amar a su mamá. Así que si la naturaleza es amar a su mamá, ¿cuáles son las decisiones? Hacerle bien a su mamá. ¿Podrá un hombre que ama a su mamá hacerle mal a su mamá? No. Por eso el Señor dice que podrá la mujer abandonar al fruto de su vientre, y hay mujeres malas que lo hacen, pero Él dice a su pueblo, yo a ti jamás te abandonaré. ¿Por qué? ¿Puede Dios abandonar lo que Él dio a luz? No. ¿Por qué razón? Porque Él es bueno y Él no puede tomar esa clase de decisiones. Así que los que hablan del libre albedrío, de voluntad absoluta y de autonomía absoluta, yo tengo una noticia: ni siquiera Dios tiene autonomía absoluta, porque Él puede ir en contra de su carácter. Él no puede mentir, no puede pecar, Dios no puede hacer el mal, Él no puede ir en contra de lo que Él es. Su voluntad está ligada a su naturaleza. Así que ni siquiera Dios tiene libre albedrío. Él es el que más cercano está a la soberanía absoluta, a la autonomía absoluta. Él es soberano absoluto, autónomo absoluto, pero ni siquiera Él puede ir en contra de su naturaleza, porque su voluntad está ligada a su naturaleza, y así nos hizo Él a su imagen. Pero aquí está entonces el segundo principio. El primer principio es que la voluntad está ligada a la naturaleza, y el segundo principio es que la voluntad no puede ir en contra de su naturaleza. Ahora, ¿puede el hombre decidir lo que él quiere? Sí, pero dentro de su naturaleza. El hombre decide lo que él quiere, pero dentro de su naturaleza. Eso significa que el hombre sí tiene una voluntad libre, pero no tan libre como los filósofos humanistas y los teólogos cristianos del libre albedrío creen. Yo tengo libre albedrío. Yo me levanté esta mañana y decidí ponerme esta camisa. Yo decidí qué camisa ponerme, qué zapatos ponerme. Yo tengo libre albedrío para escoger lo que quiero. Pero si yo no soy cristiano, yo me levanto por la mañana y decido qué corbata ponerme y qué zapatos ponerme. Pero yo no puedo decidir que hoy voy a ir a Cristo, que hoy voy a ir a Dios, porque yo estoy muerto y soy malo. Así que el hombre tiene libre albedrío, pero la libertad del hombre está circunscrita a su naturaleza. La libertad está circunscrita a lo que el hombre es. El hombre no puede elegir más allá de lo que él es. El hombre decide conforme a lo que es. Todos los hombres tenemos un libre albedrío, pero es un libre albedrío pequeño, limitado a nuestra naturaleza. Es lo que somos, lo que define las decisiones que tomamos. Y en ese orden de ideas, el hombre por su caída no puede buscar a Dios,
no puede prepararse para Dios si la gracia de Dios no lo resucita de la muerte sepulcral en que está. El hombre no puede buscar a Dios. Puede escoger con quién casarse y después de que se case, él va a perder más todavía el libre albedrío. Puede escoger con quién casarse, puede escoger qué corbata ponerse, qué carrera estudiar, pero el hombre no puede escoger volverse a Dios. El hombre no puede escoger prepararse para el Evangelio. El hombre no puede escoger aquello que no le nace de su corazón porque está muerto. El hombre no tiene libre albedrío en la forma como los filósofos y los humanistas lo conciben. El hombre tiene libertad para escoger según su naturaleza, pero el hombre no tiene libre albedrío. Vamos a un pasaje clave, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 31 al 36, y aquí tenemos de nuevo a nuestro bendito Salvador hablando sobre este tema. Juan capítulo 8, del 31 al 36. Dice Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, empiecen a notar este lenguaje, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, han creído en él, pero no son verdaderamente sus discípulos. Y ahora miren lo que añade, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, ustedes no solo no son mis discípulos, sino que les tengo una mala noticia: ustedes todavía son esclavos. Ustedes no solamente no son mis discípulos, ustedes son falsos discípulos, pero no solamente eso, ustedes todavía son esclavos. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Solo la verdad te hace libre. Dígame usted, ese concepto de Jesús, esa declaración de Jesús, ¿favorece las ideas filosóficas y humanistas, pelagianas, platónicas, aristotélicas y arminianas, erasmianas sobre el libre albedrío? No, van en contra. Dice que el hombre no es libre, que el hombre no tiene libre albedrío. Dice el 33, le respondieron: linaje de Abraham somos. Y oigan en su ignorancia lo que el hombre dice: y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentira, ustedes nacieron esclavos. Ustedes son de su padre el diablo. Jamás hemos sido esclavos de nadie, dice el hombre en su engaño. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, basta que hayas pecado una sola vez en tu vida, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Usted utiliza una metáfora de la vida hogareña de los hogares de esa época. En esa época habían esclavos, los esclavos no heredaban. Los esclavos no heredaban porque eran esclavos, en cambio el hijo heredaba. El hijo era el dueño de la casa después de que su papá moría. El esclavo no queda en la casa. Es decir, ustedes van a ser quitados de la casa de Dios. Ustedes no estarán nunca en la casa de Dios, pero los que son hijos sí. Como yo, dice, así que si el hijo, o sea yo, os libertare, de nuevo ustedes no son libres, seréis verdaderamente libres. Así que con el mito del libre albedrío, el hombre se engaña y se cree libre. Libre para hacer lo que quiere. ¿Puede el hombre hacer lo que quiere? No. ¿Puedo ahora mismo hacerme rico? No. ¿Puedo hacerme el hombre más sabio e inteligente del mundo? No. Yo soy una criatura dependiente. Dios me ha puesto límites. El soberano ha definido lo que yo soy y lo que yo seré. No yo mismo. Yo no soy libre para hacer lo que quiero. Tengo libertad, tengo responsabilidad dentro del marco de mi naturaleza, pero yo no soy
lo libre que creo que soy. Eso es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña claramente la necesidad de la libertad. Este pasaje muestra la necesidad de la libertad, pero también enseña la forma de obtener la libertad. ¿Cómo es la forma de obtener la libertad? Por medio de Cristo. Cristo te hace libre. ¿Y cuál es la evidencia de que tenemos libertad? Dice el texto, si permaneciereis en mi palabra. Todo el que ha sido liberado viene a Cristo y permanece en él. En este orden de ideas, queda entonces suficientemente probado que la enseñanza filosófica y humanista del libre albedrío, que tienen sus bases en el engaño diabólico de la autonomía humana, que se desarrolla a lo largo de la historia por medio de muchos personajes y que ha llegado a la iglesia de nuestros días para proclamar, según la iglesia de nuestros días proclama con un orgullo ignorante cosas tan contrarias a la Biblia como estas. El Espíritu Santo es un caballero que respeta mi libre albedrío. En última instancia, lo que ellos están queriendo decir es que mi salvación última depende de mí, de mi libre albedrío. Y de nuevo la palabra libre albedrío significa allí que capacidad para participar en mi salvación. Contrario a lo que la Biblia enseña, que el hombre no tiene capacidad ninguna, porque es una criatura muerta, en un estado de depravación total, que no puede moverse ni prepararse para su propia salvación. El libre albedrío es un mito, es un engaño que daña por completo la predicación del verdadero evangelio y quita la gloria de nuestro Señor Jesucristo como un poderoso Salvador. Los antiguos entonces enseñaron esto con mucha fuerza. La iglesia de nuestros días, que está desconectada de los antiguos, no lo sabe. La iglesia de nuestros días sufre un terrible problema de analfabetismo histórico y no sabe, por ejemplo, lo que San Agustín enseñó cuando enseñó la cuádruple condición de la voluntad humana. La declaración de fe de la iglesia, desde los días de Agustín, enseña que el hombre, en su voluntad, en su estado natural, en su naturaleza, tiene 4 estados, que son el estado de inocencia, el estado de depravación, el estado de regeneración y el estado de glorificación. Y la confesión de fe de la iglesia a lo largo de los siglos, con cada uno de sus estados, es bastante clara. Voy a empezar a leer lo que dice la Confesión de Fe de Londres de 1689, pero quiero aclarar que estas son las palabras de San Agustín, o sea que esto viene del siglo IV, siglo V. ¿Qué decía San Agustín acerca del estado del hombre, el estado de la voluntad humana en el estado de inocencia? Obviamente, ¿a quiénes nos referimos cuando hablamos del estado de inocencia? A Adán, ¿cierto? El hombre puro que Dios creó y puso en su Edén. Dice, con respecto a Adán, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era mutable y podía caer de dicho estado. Esta es la condición del hombre en su estado de inocencia, ¿sí? Y aquí es donde San Agustín decía que Adán podía pecar y podía no pecar. Posse peccare, posse non peccare. Así que hablando de la idea del libre albedrío, el único ser humano que medio ha tenido algo de libre albedrío fue Adán. Porque Adán podía escoger entre el mal y el bien. Adán tenía más libertad. Su naturaleza le permitía escoger las dos opciones. Esa es la condición del hombre en el estado de inocencia. Pero cuando Adán peca, lo que la Biblia enseña, que hemos visto ya claramente, es que cuando Adán peca, el hombre cae en un estado de depravación e incapacidad total. No que se conserva el libre albedrío, no que la voluntad queda neutral, no que la voluntad es libre y autónoma. No. El hombre cae completo. Cae su mente, cae su voluntad, caen sus emociones,
Todo su ser es una esfera de negrura total. El hombre, por su caída en un estado de pecado, perdió completamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe la salvación. Y aquí es donde Agustín decía que el hombre caído, el hombre hijo de Adán, no puede no pecar. Es decir, que todo lo que hace es pecado, aún sus buenas obras, correspondiendo con Isaías 64:6, que dice que son trapos sucios de inmundicia. Pero viene un tercer estado, y es cuando el hombre depravado es regenerado por la gracia de Dios. El estado del hombre cambia. Cuando Dios convierte a un pecador y lo pone en el estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado, y por su gracia solamente lo capacita para querer y obrar libremente lo que es bueno y en lo espiritual. Pero esa nueva condición no es perfecta, porque el hombre regenerado aún puede pecar. Entonces, hablando otra vez en términos del libre albedrío, cuando venimos a Cristo, nosotros recuperamos algo de ese libre albedrío original. ¿Por qué? Porque el hombre en Cristo ahora puede pecar o no pecar. Adán podía pecar y no pecar. Los hijos después de Adán caídos no pueden no pecar. El hombre salvado en Cristo otra vez puede pecar y puede no pecar. Y cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos de nuestra redención, y allá no podremos pecar. Y oigan esto, cuando estemos allá y no podamos pecar, seremos más libres que nunca. Seremos más libres que nunca y no podremos pecar. El punto es que los filósofos y los humanistas piensan que ser libre es poder hacer lo que a mí me dé la gana, y eso incluye el mal. No, ser libre es no poder hacer el mal. ¿Quién es el ser más libre, la persona más libre en todo el universo? Dios. ¿Puede Dios hacer el mal? No. Ser libre es no poder hacer el mal. Por eso la ley de Dios, que nos aparta del mal, es llamada en Santiago la ley de la libertad. Cuando estemos en gloria, cuando estemos salvados, escuchen bien, el libre albedrío del hombre será perfecto e inmutablemente libre para querer tan solo lo que es bueno únicamente en este estado de gloria. Así que en el estado de gloria el hombre no puede pecar. Otra vez, Adán podía pecar y no pecar. Los hijos de Adán no pueden no pecar. Los hijos regenerados de Adán pueden pecar y no pueden pecar. Y los hijos de Dios glorificados no pueden pecar. Y ese será el estado máximo de libertad de nuestro albedrío, cuando no podamos pecar. ¿Ven qué distinto? Totalmente distinto a las ideas que se manejan en la iglesia de nuestro tiempo. La iglesia de nuestro tiempo es una iglesia humanista, contaminada con toda clase de ave inmunda que viene de la filosofía y del humanismo secular. Entonces, el mito del libre albedrío es eso, es un mito. Y quienes defiendan el mito del libre albedrío, lo que hacen es ir contra el verdadero evangelio de la gracia de Dios. El hombre no tiene el libre albedrío como lo cree la gente. El hombre tiene una libertad condicionada a su naturaleza. Y el hombre puede decidir libremente, y por eso es un agente responsable conforme a su naturaleza. Pero el hombre no puede decidir lo que quiere. El hombre no puede ir contra su naturaleza. Su voluntad no es neutral. Él no es una criatura sin límites, él no es una criatura autónoma, él no es una criatura que no tenga que rendir cuentas a nadie, por el contrario, es una criatura que rendirá cuentas al único soberano, al único autónomo, al único que lo creó. Estas ideas entonces engañan al pueblo de Dios, destruyen el verdadero evangelio y la gloria de Cristo como un poderoso Salvador. Ahora vamos a trasladar todo lo que hemos visto a un ejercicio visual. Yo les voy a mostrar a ustedes unas imágenes y ustedes van a analizar las imágenes y van a tratar de ponerle un título a las diapositivas que voy a ir presentando. Así que vamos a hacerlo en una forma meditativa.
O sea, vamos a observar las imágenes en silencio y yo le voy a preguntar a uno o dos de ustedes qué título le pondrías a la diapositiva. Vamos con la número 1. Obsérvela con cuidado un momento. El arte al servicio del Evangelio. ¿Qué está enseñando esa imagen? Un voluntario. Un voluntario. Separación. Muy bien. Separación es una idea. Esa es una idea. Pero yo quiero un título que englobe todo el mensaje de la imagen. A ver, un voluntario, alguien que... Bueno, creo... ¿Perdón? No. Bueno, voy a poner la otra imagen. Las otras imágenes les van a ayudar a entender de qué estoy hablando. Y luego vuelvo a ponerlas desde el principio, a ver si así les ayuda un poquito más. Recuerden que eso está conectado con lo que enseñé. Muy bien, exactamente, ese sería el título para esta imagen. Esta imagen es una representación visual de las ideas filosóficas del libre albedrío. Observen las otras imágenes y luego me devuelvo y ahí van a entender mejor. Observen con cuidado. Sigan observando. ¿Listo? Ok, vamos a devolvernos. Ahora sí, ¿qué enseña esta imagen? Exactamente, exactamente. Esta imagen muestra las ideas filosóficas del libre albedrío. El hombre tiene capacidad. El hombre es una criatura libre, autónoma. El hombre puede hacer lo que quiere cuando quiere. Incluso saltar del reino de las tinieblas al reino de Dios, por su propia fuerza. Aunque es un pez en el agua, puede saltar como un pájaro e ir de una ponchera a la otra, de una pecera a la otra. Esas son las ideas filosóficas del libre albedrío. ¿Pero qué enseña la Biblia? ¿Cómo están los peces? ¿Puede un pez así saltar de una pecera a otra? ¿Qué necesita ese pez? Necesita que de lo alto, el Dios que lo creó, lo elija, lo señale y luego le dé vida. Y aún necesita más, que teniendo vida, lo traslade de una pecera a la otra. ¿Ven? Este es el verdadero evangelio. El otro es una falsificación, que se llama el mito del libre albedrío. Muy bien. Vamos a terminar con algunas preguntas. Pastor, pero hay algunos versículos en los que Dios ordena escoger entre el bien y el mal. Es verdad. Hay algunos versículos en la Biblia donde Dios ordena al hombre escoger entre el bien y el mal. Deuteronomio 30, 19 y 20. Ezequiel 18, 30 al 32. Aquí tenemos que aclarar. Cuando Dios le ordena al hombre escoger entre el bien y el mal, la orden de hacer el bien no implica la capacidad de hacerlo. El hecho de que Dios ordene al hombre hacer el bien no implica que tenga la capacidad de hacerlo. Los defensores del libre albedrío enseñan que si Dios te ordena hacer algo, es porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Es decir, deber implica poder, lo cual no es correcto. Dios te manda a hacer lo que no puedes hacer simplemente porque es tu responsabilidad. Has perdido la capacidad, cuando el hombre cayó en pecado, perdió la capacidad, pero no perdió la responsabilidad. Por eso Dios le ordena al hombre hacer cosas que él no puede hacer. Dios mismo le da la capacidad de hacer al hombre
lo que Él le ordena que haga. Jesucristo dice, arrepentíos todos vosotros o pereceréis. Según lo que hemos estudiado, ¿el hombre muerto puede arrepentirse por sí mismo? No. ¿Por qué Dios le ordena arrepentirse a pesar de que no puede? Porque es su responsabilidad. ¿Quién fue el que causó todo este desastre? ¿Quién causó todo este daño? ¿Quién es responsable de reparar lo que dañó? El hombre mismo. Por eso Dios lo trata en esos términos, los trata en términos de su responsabilidad, pero no de su capacidad. Cuando Dios le dice al hombre, arrepiéntete o perecerás, Dios mismo le da al hombre el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de la gracia de Dios. Al llamarlo al arrepentimiento y el hombre ver que no puede hacerlo, en su impotencia, buscará la gracia de Dios y tendrá el arrepentimiento. Y por eso San Agustín decía que Dios da lo que Él manda. Dios da lo que Él manda. Y por eso manda lo que quiere. Esa era la oración de San Agustín que sintetizaba toda su doctrina de salvación. Dios da lo que mandas y manda lo que quieres. Significa que el hombre no puede hacer por sí mismo nada que Dios no le haya dado primero. Y eso es lo que confunde a estas personas. En estos versículos, Dios manda hacer el bien, pero no quiere decir que el hombre pueda hacer el bien. Él está incapacitado para hacerlo. Sin embargo, Dios lo trata conforme a su responsabilidad. Entonces, la responsabilidad del hombre no implica que él es capaz de hacerlo. Una cosa es obedecer un mandato de Dios y otra cosa muy distinta, hacer el bien obedeciendo a Dios. Solo Dios puede dar lo segundo. La otra pregunta es, pastor, entonces, ¿hemos sido engañados tanto tiempo creyendo en un libre albedrío que no existe? La respuesta es sí, hemos sido engañados. El hombre sí tiene un libre albedrío, su voluntad es libre, conforme a su naturaleza, y es mucho más pequeño de lo que nos han enseñado. Nos han engañado mostrándonos algo muy grande que en realidad es muy pequeño. El libre albedrío es solamente la capacidad de decidir sobre mi vida. El libre albedrío me lleva a decidir, repito, con quién me voy a casar o si no me voy a casar, cómo me voy a vestir, qué profesión voy a hacer, pero ese libre albedrío no me alcanza para decidir si voy a ir a Cristo, si voy a escoger a Dios o no, porque mi libre albedrío es un esclavo del pecado y el pecado que hay en mí aborrece a Dios, así que yo nunca voy a querer a Dios, a no ser que Dios me cambie. Pastor, otra pregunta entonces, ¿cómo podemos definir el libre albedrío? Lo podemos definir así, es la capacidad del hombre de escoger según su naturaleza. Es la capacidad del hombre de escoger según su naturaleza. Hay un dicho popular que se parece a eso, que dice, no se le pueden pedir peras al olmo. ¿Sí? El olmo no puede dar peras, el olmo da olmos y el pero da peras. El hombre es libre para decidir, pero conforme a su naturaleza. ¿Puede el hombre en su naturaleza mala desear a Dios? No. ¿Buscar a Dios? No. Entonces el libre albedrío es algo mucho más pequeño de lo que la gente cree. Otra pregunta. ¿Tiene el hombre libre albedrío para escoger lo que quiere? Sí, él puede escoger lo que quiere, pero ¿tiene el hombre libre albedrío para escoger a Dios? ¿Para escoger venir a Dios, aparte de la gracia de Dios? No. Entonces, es libre para escoger lo que quiere, pero no quiere a Dios. Tiene que ser regenerado por la gracia de Dios para escoger a Dios. Y volvemos donde comenzamos. ¿Qué es lo que estamos estudiando? La doctrina bíblica de la depravación total humana en contra del mito filosófico, humanista y diabólico del libre albedrío. La Biblia enseña que el hombre es totalmente incapaz de venir a Dios, de prepararse para su salvación o de llegar a ella, y el mito del libre albedrío presenta a un hombre capaz de prepararse para ir a Dios, de alcanzar su salvación y de participar en ella. Cuando defendemos el mito del libre albedrío, oscurecemos el Evangelio de Jesucristo y la gloria de Cristo como un poderoso Salvador. Pero cuando aclaramos este mito, defendemos el verdadero Evangelio.
Espero que haya quedado claro para ustedes. Vamos a orar y escucho sus preguntas. Nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias por librarnos de las oscuras tinieblas en las que la raza humana está sumergida. Gracias por librarnos del poderosísimo ataque del diablo a la humanidad entera y a la Iglesia de Cristo, con este mito filosófico tóxico y maligno del libre albedrío. Gracias por aquellos hombres de Dios que desde el pasado defendieron tu verdad a costa de su vida y enseñaron que el Evangelio verdadero niega la posibilidad de que el hombre tenga lo que la humanidad ha conocido como libre albedrío. Te damos gracias por San Agustín, te damos gracias por Lutero, por Calvino, te damos gracias por estos grandes hombres de Dios que han defendido estas verdades de tu Evangelio y que nos han venido como legado a través de las confesiones de fe de la historia de la Iglesia y que hoy enriquecen y fortalecen nuestra fe para enseñar la doctrina de la depravación total humana en contra del libre albedrío que la gente cree que tiene. Ayúdanos a ser valientes porque vamos a ser rechazados, vamos a ser humillados, vamos a ser menospreciados cuando le digamos a las personas que nosotros no creemos en la idea común, en la idea popular del libre albedrío. Vamos a ser tildados de herejes, vamos a ser tildados de extraviados, pero por la gracia del Señor, por tu gracia, Señor, nos mantendremos firmes. Tú le dijiste al profeta Ezequiel, he aquí, yo he hecho tu frente fuerte contra la frente de ellos, como diamante, más dura que pedernal he hecho tu frente, he hecho tu rostro fuerte, así que no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque ellos son casa rebelde. Haz nuestra frente fuerte, nuestro rostro fuerte con tu verdad, para soportar las humillaciones de un mundo que condena la verdad, que se aparta de la verdad, y de una iglesia cristiana contaminada que no conoce la verdad y que sin querer hacerlo se va a oponer a ella al defender el mito del libre albedrío. Ayúdanos pues a crecer aún más en esta fuerza y a defender aún mejor el glorioso evangelio de la gracia de Dios y a presentar a Cristo como un poderoso Salvador, un Cristo que resucita al hombre muerto, no un Cristo que recibe cooperación de mi libre albedrío. Muchas gracias, Padre Dios, por tu verdad, en el nombre poderoso de Cristo. Amén.